Muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Intraalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de lunes, para comenzar la semana, se encuentra con nosotros el delegado sindical del sindicato CESIF en materia de sanidad, don Manuel Martínez. Don Manuel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Intraalmería Televisión. Gracias. Un placer tenerte con nosotros. Estás con nosotros porque queríamos conocer un poco los motivos que ha llegado al sector sanitario, en este caso los sindicatos, a convocar una huelga la pasada semana, el día 26, en el que, bueno, como siempre nos encontramos con la guerra de cifras. Desde los sindicatos decís que ha sido casi un 75% y que ha sido espectacular esa convocatoria de huelga, pero desde el SAS, que no llegaba al 5%. En primer lugar, ¿por qué esa huelga general? Bueno, el motivo del paro de 3 horas que hicimos la semana pasada fue una vez más por los incumplimientos del SAS. El SAS firmó un acuerdo con las organizaciones sindicales y no ha cumplido. Entre los acuerdos iban el aumento de plantilla, un acuerdo de atención primaria, la carrera profesional para todos los profesionales de la sanidad pública andaluza, y una vez más pues el SAS no cumple con lo firmado. Y vemos las imágenes que al día siguiente, justamente de esa concentración, otra nueva concentración, en este caso por las matronas. Ahora hablaremos de una y de otra, pero el motivo también de las matronas. Pues el motivo de la concentración con las matronas fue porque la política del SAS últimamente es la de despedir trabajadores, aunque según ellos nunca despiden, no renuevan. Y en este caso con las matronas, pues se han dejado, con los últimos recortes, se han dejado de recortar matronas en Almería. Aproximadamente en la provincia de Almería faltan más de 70 matronas para cumplir con la ratio que Europa pide. Y se han dejado de contratar tanto en atención primaria como en hospitales, atención especializada. Ahora hablaremos de una y de otra. Esta es la concentración, en la manifestación que hicisteis a las puertas de Torre Cárdenas, en el que, te digo lo que te dije al principio, el comunicado SASE, CESIF, Comisión Obrera, UGT, cifran el seguimiento en un 75%. Comunicado de la Junta de Andalucía, en relación a la huelga convocada de 8 a 11 horas, el seguimiento ha sido del 4,56%. ¿Qué queremos? ¿A uno, al otro, a los dos? ¿No queremos ninguno? Bueno, no estoy de acuerdo con los datos que ofrece la Consejería de Salud, porque la gente acudió en masa y los datos que dimos creo que son los reales. Según el SAS, de los 60.655 profesionales llamados a la huelga en el turno de mañana, solo 2.768 secundaron el paro. Y por provincia, Almería tiene un seguimiento del 6,82%. Mientras que vosotros asegurabais que era un 75%, éxito rotundo. Entre las 10 y de la mañana estábamos los sanitarios, estabais ahí los sanitarios en este caso, que se alcanza incluso hasta el 100%, y en a veces los hospitales de participación por encima del 60%. Es cierto que la manifestación que hicimos fue multitudinaria. Lo que pasa es que también es cierto que lo peor que le puede pasar a un trabajador es que si ya de por sí las condiciones laborales son pésimas, pues que encima el acudir a este tipo de huelgas, pues ya le tocan lo más importante para una familia, que es el bolsillo. Por eso entonces no pueden asistir. Según el delegado de salud, en ese mismo día que se intentado hacer una comparecencia ante los medios de comunicación, en la que aseguraba que el incremento de un más del 35% de la plantilla, que es una de las principales quejas que tenéis vosotros, y asegura que se aumentaron un 35%. Bueno, los datos que ofrece el delegado de salud no son totalmente exactos, porque es cierto que en pandemia se incrementó la plantilla, pero cada vez que ha habido una renovación de la contratación, esta plantilla se ha ido reduciendo. Concretamente, los últimos recortes que han sido con fecha 1 de junio. En el caso, hay especialidades médicas donde se ha dejado de contratar, por ejemplo, en anestesia, la gente que había con refuerzo COVID, que después se siguieron renovando durante toda la pandemia,
desde junio no se ha renovado, tanto en cuidados intensivos, con medicina de trabajo. En enfermería, por ejemplo, se ha reducido, en la última contratación se ha reducido un 33%, no se ha renovado. En el caso de las TCAES se ha reducido un 40% la contratación. En el caso de técnicos de farmacia, técnicos de laboratorio, técnicos de rayos y auxiliar administrativo no se ha renovado nada de los contratos que se venían renovando por COVID. Y en el caso de celadores se ha dejado de contratar un 33%. Y esa es la tónica en todas las categorías. Haciendo una radiografía, desde que cambió el gobierno, estamos hablando del año 2019, del 19 al 24, estos 5 o 6 años que lleva el gobierno, primero el Partido Popular con Ciudadanos y con Vox en esos apoyos, luego con mayoría absoluta, se ha mejorado en la sanidad, pasando incluso como una pandemia de 2 años y medio que hace hace poco tiempo. ¿Qué situación es la que encontráis los sanitarios en este instante? Es cierto que la sanidad, desde que con el cambio de gobierno, las inversiones en infraestructura han sido importantes, pero lo que también es cierto que para que esas infraestructuras funcionen hace falta personal, y en personal no se ha incrementado como en infraestructura. Porque una vez que el edificio estaba ahí, estaba hablando del materno infantil, de distintos centros de salud, la historia es que cuando se empieza a gobernar por parte del Partido Popular, en este caso la derecha, dejando al Partido Socialista fuera, desde el año 19, entramos en una pandemia el 20. 2021 lo prioritario eran las personas y ahí se aumentó la plantilla muchísimo. Luego, conforme ha ido bajando la incidencia del COVID, se ha ido reduciendo también esa plantilla. Aunque luego el gobierno también de la Junta de Andalucía ha mantenido también a mucho de ese personal. ¿Es así? Se ha mantenido mucho personal, pero porque aquí, en el caso de Almería, la población, como en el resto de España, ha crecido. Pero no, aquí se abrió un materno infantil y se abrió con el mismo personal que había en el antiguo hospital. Y así en casi todos los servicios del hospital. O sea que la plantilla se incrementó para el COVID, pero poquito a poco, cada vez que se ha ido renovando, se ha ido recortando esa plantilla. Si tuvierais que cifrar las personas que haría falta, temas sanitarios, ya aparte de los médicos, sabemos la falta de profesionales médicos que hay, pero en general, enfermería, auxiliares, etcétera, ¿cuánto personal haría falta en la provincia de Almería para paliar toda esta situación? En la provincia de Almería yo creo que harían falta mínimo 700 profesionales más. Hablando de todas las categorías. De todas las categorías. Del sistema sanitario público. Monetariamente, ¿remunerado? ¿Os sentís remunerado? Pues yo creo que los profesionales de la sanidad pública andaluza no se sienten ni remunerados ni bien tratados, porque aquí uno de los acuerdos más importantes del pacto que firmó la consejera con las organizaciones sindicales fue el tema de la carrera profesional, y no se ha cumplido. Hay profesionales que llevan muchísimos años trabajando y no cobran su carrera profesional. Se acordó una vía de acceso a carrera profesional para todos los profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios, y no se ha cumplido. Y esa remuneración a través de la carrera para cualquier familia es fundamental. El delegado, cuando ocurrieron esta concentración de 3 horas, asegura que había una mesa sectorial, está la mesa sectorial, y pide que se retome y se refuerce la vía del diálogo. ¿Es que no estáis por la labor de hablar con el SAS? Nosotros, días antes de esta última huelga, tuvimos los sindicatos, comisiones, UGT, SASE y CSI, tuvimos una reunión con la consejera. Pero no podemos llegar a una reunión con la consejera y decirnos que el problema nuestro del acuerdo que firmamos se soluciona firmándole un documento pidiéndole 1.500 millones al gobierno central. Porque nosotros no estamos para negociar con el gobierno central. Nosotros estamos para negociar por los trabajadores. ¿Pero quién tiene la culpa de la situación en la que lo encontramos? ¿Es el SAS? ¿Es el gobierno central? La culpa en este caso la tiene la consejería, que es la que se ha comprometido con los sindicatos. ¿A qué se comprometió? Pues se comprometió a un aumento de las plantillas, tanto en atención primaria como especializada. ¿Eso ha habido algún tipo de aumento? Te pregunto. A las reivindicaciones que habéis hecho, a la primera, por ejemplo, aumento de plantilla. No, el aumento de plantilla, pues
No, porque primaria necesita profesionales de todas las categorías y hoy en día hay centros de salud donde pides cita y tardan 15 días en verte. El delegado de salud ha puesto en valor el sistema sanitario público desde el 2019, retribuciones del 14% de subida de media gracias a 3 acuerdos de la mesa sectorial, que ha puesto 330 millones de euros más anualmente. Pues yo ese dinero no lo he visto. Con lo que respecta a Almería, ha destacado que la provincia cuenta hoy con 3.600 profesionales más de todas las categorías de la plantilla de servicios del SAS, hasta llegar a los 10.400 efectivos. Repito que se incrementó durante la pandemia. 35% más que el 2019. Claro, pero es que estamos mezclando datos de pandemia con datos post-pandemia. Durante la pandemia es verdad que las plantillas se reforzaron, pero no es que se reforzaran, es que hacían falta recursos humanos. Y en cuanto pasó la pandemia, pues poquito a poco hemos ido eliminando puestos de trabajo. En cuanto al déficit de profesionales, plan verano 2024, el plan que se ha puesto encima de la mesa, ¿qué os parece? Bueno, el plan de vacaciones yo creo que es ridículo, porque se han recortado en todas las categorías. Ya te he dicho antes que hay categorías en las que se han suprimido, en el caso de enfermería, un 40% de contratación. En el caso de celadores creo que se han suprimido un 33%. A los fisios, y técnicos especialistas no se ha renovado nada. Y los contratos de vacaciones son ridículos. El SAS autoriza la contratación de 4.255 profesionales sanitarios del plan verano. En Almería, que van a la provincia de Almería, 3.050 irán destinados a la atención hospitalaria y 805 a contratación de atención primaria. Pero, en el conjunto de la comunidad, más de 37.320 cosas. Yo entiendo que el SAS lo vende como un refuerzo, pero no es refuerzo, porque la plantilla del SAS tiene que irse de vacaciones. Y para que estos profesionales puedan disfrutar de sus vacaciones merecidas, hace falta alguien que les sustituya. En cuanto al tema de lo que comentaba, de que se comienza este verano con 500 plazas de atención primaria sin cubrir, debido al déficit de facultativos, ojo, lamentando en este caso que es el gobierno de España el que tiene que ponerlo encima de la mesa. Bueno, es que el problema con los médicos de primaria, según dice el gobierno central, es cierto que la residencia la acaban en septiembre y no se les puede contratar, porque están en periodo de formación. La causa de la finalización de la formación de los MIR en septiembre, en lugar de mayo, por el desfase de la pandemia. Sí. Eso significa no contar con 369 médicos durante la época estival. A eso, y tal y como ha incidido, se le suma, este año se jubilan 479 médicos. El tema de la jubilación de los médicos ya se veía venir. Desde CSIC se ha dicho en multitud de ocasiones y en multitud de foros que había que aumentar las plazas. El gobierno central o no escucha o hace la vista gorda, y al final lo pagaremos los de siempre, la ciudadanía. ¿Eso se podría paliar con una financiación justa en Andalucía? Porque creo que el comentario que os hablaba en este caso los sindicatos, la consejera, dice, claro, si no nos viene dinero del gobierno central, nosotros podemos hacer lo que podemos hacer. Yo entiendo que el dinero que venga, de donde venga, es bien recibido, pero que cuando uno adquiere un compromiso, lo adquiere porque se supone que cuenta con los recursos para cumplir con lo pactado. Entonces, el dinero, sí, los 1.500 millones, bienvenidos para Andalucía, pero que cuando uno firma, tiene que ser previsor y saber que si firma es porque cuentas con esa partida para poder aplicarla. El hecho de que falten profesionales, el hecho de que no estéis bien remunerados, como aseguráis, ¿eso baja la calidad del sistema? ¿O vosotros eso no lo miráis? Vamos, nosotros claro que lo miramos. La calidad del sistema no baja gracias a los grandes profesionales que tenemos, pero es cierto que como faltan profesionales, por mucho que nos esforcemos, la calidad no es la misma cuando tú cumples con la ratio enfermero o médico-paciente. Estaríamos hablando que en la provincia de Almería, como ha dicho, unos 600 profesionales le falta. ¿Contando los médicos también? Sí, con todas las categorías profesionales. Con todas las categorías, 600 profesionales. ¿Cómo vais a llevar a cabo este verano? Pues este verano, bueno, de hecho, se cierran, hay servicios donde cierran porque no hay
porque falta personal. Aparte de que falta personal, las condiciones de contratación en Andalucía no son las mejores y la gente está yéndose a otras comunidades, incluso a otros países. O sea que nosotros estamos formando aquí los mejores profesionales para que luego lleguen a otros países, a otras comunidades y se los lleven. Pero eso verdaderamente ocurre finalmente, que los profesionales se marchan y no se les remunera, porque hablas con el delegado, por ejemplo, en este caso, que es el máximo representante, o la propia consejera, y siempre están apoyando, se ha subido, ha aumentado, se está intentando aquellos que se marcharon que vuelvan nuevamente. Aquí últimamente está costando sangre, sudor y lágrimas retener a los residentes. De hecho, en las últimas contrataciones, en Torrecárdenas creo que iban contratados 6 residentes de todas las especialidades. ¿Por qué? Porque el médico termina su formación y se va donde mejor le tratan y le cuidan. Porque los profesionales también necesitamos que nos cuiden. ¿Cómo estabais hace 6 años? Porque, claro, parece que todas estas concentraciones, esta huelga, que hay una huelga, se pone ahora, y ¿qué pasa? Que esto ha modificado desde el 19 al 24, ha cambiado radicalmente, cuando antiguamente parece que se vivía mejor, no se iban los profesionales, no había huelga, no había... El déficit de profesionales en el SAS lo venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. O sea que esto no es nuevo, esto es más de lo mismo. En cuanto al tema de la infraestructura, sí que es verdad que ha habido un antes y un después, ¿no? Ha habido muchísimas mejoras, no sé, por decirte, en Torrecárdenas se han ampliado el número de quirófanos, se ha hecho un materno infantil, se está haciendo un edificio de consultas externas, pero también es cierto que todo eso hay que dotarlo de personal. Y si no lo dotamos, los edificios serán muy bonitos y la última tecnología, pero la atención y la calidad que prestamos a la ciudadanía no es la mejor. Y ahora un hospital en Roquetas, ¿no? En Roquetas, que en breve se supone que tendremos otro nuevo hospital del SAS. La solución, ¿dónde está la solución para volver a sentaros en la mesa y hablar con el SAS y decir, vamos a reconducir esta situación? ¿Se puede reconducir esta situación? Yo creo que la situación es totalmente reconducible. Aquí de lo que se trata es de que se cumpla lo pactado y lo firmado. No estamos pidiendo nada más de lo que firmamos en su momento con la consejera. Sí, sí. O sea, cuando uno se compromete, debe cumplir. Si no, ¿tenéis en mente algún tipo más de concentraciones, movilizaciones, o sois los que sois y no podéis ni siquiera concentraros? No, si esto continúa, yo creo que tendremos un otoño caliente porque no podemos seguir así. La provincia de Almería, en cuanto a atención primaria, se ha anunciado por parte de la consejería que no se van a cerrar los centros. ¿Estáis de acuerdo? Si los centros no los cierras, pero no dispones de profesionales para dar una atención de calidad a la ciudadanía, pues de poco sirve mantenerlos abiertos. Nos quejamos por quejarse en la situación de que no teníamos infraestructura. Ahora que tenemos la infraestructura, nos falta personal. Cuando tenemos personal, o llegamos a tener personal, nos quejamos por lo que nos quejamos. La situación en la que está viviendo, esto llega a los pacientes se ponen nerviosos. Hablamos por el tema de las agresiones, por lo que pueda acontecer, etcétera, pues, etcétera. Sí, porque de hecho los datos y las cifras están ahí, y últimamente el número de agresiones ha aumentado considerablemente. Pues porque el paciente y el familiar se desespera cuando ve que no le prestan la atención que requiere, por falta de medios humanos. Pero claro, allí hay un protocolo en el que se hace un triaje, se mira, se ve cómo va la situación, quiénes son los más graves, porque al que esté grave lo atienden de inmediato. Sí, por supuesto que los profesionales, la atención que dan es de la mejor, pero también es cierto que cuando tú te encuentras saturado, no puede atender a todo el mundo a la vez. Pero esas saturaciones, ¿se ha continuado? ¿Es como anteriormente, que había las listas, o sea, en este caso no las listas, digo, la espera de horas y horas estando en una mesa, estando en una cama, en un pasillo, ahí tirado, sillones que... Por ejemplo, en urgencia, en el caso de observación, es cierto que hace 2 o 3 años había camillas por todos sitios, eso no ha vuelto a ocurrir. Aunque es cierto que la asistencia a urgencia es cada vez mayor.
también concienciación un poco de la ciudadanía, hay que saber dónde está la urgencia, de si es una cosa muy grave. Luego están los centros de salud, citas para el centro de salud. ¿Es verdad que hay colas a la hora de pedir la cita? Hay sitios donde hoy en día se tardan 15 días en que te den una cita para un médico de familia. Ni con salud responde, ni con ningún tipo Salud normalmente no responde. Sabía la respuesta ya, se sabía ya más o menos la respuesta, digo, porque eso es un lema y un mantra que tenéis encima de la mesa siempre. Sí. Pero ¿responde o no responde, sinceramente? Yo, según comenta la ciudadanía, salud no responde. En cuanto a las listas de espera, el gobierno está intentando hacer todo lo posible, el gobierno de la Junta de Andalucía, primero porque había muchas escondidas que no se sacaban encima de la mesa, y ahora el gobierno andaluz lo ha sacado todo encima de la mesa, y claro, hay un déficit que hay. La lista de espera es verdad que se han incrementado, la Junta dice que está intentando disminuirla, pero claro, si tú estás recortando personal en las instituciones públicas, al final las listas de espera se te van a la privada, te falta presupuesto para la pública porque tienes que destinar dinero de la pública a la privada, y quien paga las consecuencias de todo eso somos los profesionales y la ciudadanía. A día de hoy, la última, Manolo, por la situación de... augura en este caso que el otoño va a ser un otoño caliente y que es posible que haya... ¿Porque creéis que desde el gobierno no se va a apostar por la sanidad? Porque también se habla mucho del tema de apostamos por la sanidad privada antes que la pública, cuando no se ha ido así, por parte del gobierno central, el gobierno de la Junta de Andalucía, que son los conciertos que se siguen manteniendo como se mantenían hace tiempo. El gobierno dice que apuesta por la pública, yo me lo creo a medias, porque si ya las listas de espera son importantes en la pública, me consta que en la privada ya hay listas de espera de pacientes de la pública. O sea, ya hay especialidades donde tienen lista de espera de la pública. Entonces, ese problema deberán sentarse, meditarlo y ponerle solución. ¿Estáis mejor ahora o antes? Pues depende cómo lo miremos. ahí está el quid de la cuestión. ¿Estáis mejor ahora o antes? Yo creo que remunerado... Porque antes no hicisteis ninguna huelga general y ahora sí. Bueno, hemos hecho un paro parcial de 3 horas. Bueno. Y si la cosa continúa, pues en otoño veremos, daremos pasitos. ¿Pero estáis mejor ahora o antes? Pues los profesionales de la sanidad pública económicamente nunca nos han tratado bien, porque somos de las comunidades que menos cobramos en comparación con otras como el País Vasco, Cataluña. En el tema de la contratación exactamente igual. Enfermería, por ejemplo, aquí este verano, no sé si la gente que va a terminar posiblemente no trabaje, los que han terminado este año no trabajen, cuando te vas a otras comunidades como por ejemplo Galicia, y directamente la gente que está terminando le están dando 8, 12, o sea, entre 8 y 12 meses de contratación. ¿Es cierto que antes los contratos son ahora de horas, de días, de un día, de 2 días? Bueno, los contratos... ¿O sigue siendo Los contratos no son ni de un día ni de 2 días, porque aquí en el caso de Almería, por ejemplo, últimamente las bajas laborales ni se cubren, porque antes cuando un trabajador hacía una baja de 3 días, pues bueno, tenía un contrato de 3 días. Pero es que últimamente hay muchísimos servicios donde las bajas laborales no se cubren, ni las sustituciones. Luego, entonces... Vamos, te puedo poner mi caso concretamente. Sí, sí. Yo soy liberado sindical y a mí no se me está cubriendo. Llevo varios años sin que se me cubra, cuando por mí debería haber otro enfermero. El hecho de que no haya, porque haberlos, los hay. Profesionales tenemos muchos y muy cualificados. Lo único que hace falta es que las condiciones de trabajo sean dignas, tanto en el trabajo como en lo económico. Y le pedimos a la consejería que cuide a sus profesionales, porque es el mayor valor de la sanidad. Pues Manolo Martínez, delegado sindical de CESIF en materia sanitaria, las puertas abiertas están de esta casa abiertas para ver un poco cómo funciona en este mes en los meses de verano, y volver a retomar y que vuelvan nuevamente en el mes de septiembre para ver qué es lo que, si esa mesa de diálogo se retoma, si se lleva a acuerdo, si esas promesas por parte del SAS se cumplen,
porque claro, ya habéis hecho un corte de 3 horas y anunciáis que es posible que se pueda esto alargar. Pero también, porque entre tus palabras dejo entrever que tampoco estáis tan mal como estabais hace tiempo, o antes estabais mejor que ahora, porque claro, es que eso es lo que hace falta conocer, si estáis bien, no estáis bien, que dentro de la situación os encontráis como os encontráis y bueno, porque claro, luego ves la guerra de cifras, un 5%, 4,5% según los sindicatos, o sea, según el gobierno de la Junta, y vosotros un 75%, pues eso, y al día siguiente otra concentración, con las matronas, con la situación de Almería, un poco como que... La situación no está tan bien como la pinta la Junta de Andalucía, porque es cierto que hay que darse una vuelta por los centros y ver lo que hay, cómo se trabaja, dónde faltan profesionales, que faltan en todos los servicios de todos los centros del sistema sanitario. Pues nada, esperaremos a ver qué es lo que acontece y... Esperemos que la consejería en estos meses de verano reflexione y cumpla con lo pactado. ¿Con este plan verano se puede solucionar algo de la situación? No. ¿Con el plan que ha puesto la Junta de Andalucía, que dice para el tema de la lista de espera, se puede solucionar la situación? Pues no se puede solucionar porque las listas de espera, según la consejería, estaban disminuyendo, pero en verano todo lo que se hace para disminuir las listas de espera se paraliza porque faltan profesionales. Lo dicho, Manolo, en las puertas abiertas de esta casa, en cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí, para seguir contando temas importantes y sobre todo para ver si la cosa modifica o no modifica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que os queda desearles que pasen una feliz noche.